¿Dónde quedó el voluntariado y los principios del partido? La democracia se ve empañada cuando el dinero y las alianzas turbias con el crimen organizado parecen tener más peso que la voluntad del pueblo, especificó el diputado del Partido Libertad y Refundación, Mauricio Rivera. Si la oposición logra unirse, Libre pierde las elecciones. Las fricciones son severas y la mayoría de la militancia fue abandonada. Rixi no pegó. Fue una clara imposición y eso el pueblo no lo ve con buenos ojos, aseveró el diputado del Partido Libertad y Refundación, Mauricio Rivera. Un juez de letras de lo penal ordenó nuevamente la captura del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vázquez, y de los generales en condición de retiro, Venancio Cervantes y Carlos Puerto, a quienes se les supone responsables del asesinato de Isi Obed Murillo. El exsubjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Venancio Cervantes, tras la revocación del arresto domiciliario, se presentó de manera voluntaria acompañado por su abogado ante la justicia. Estamos poniendo a disposición del juzgado a nuestro representado para evitar su exposición ante los medios de comunicación, ya que él es inocente. La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, anunció que su bancada presentará una moción para que se le realice juicio político al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández. Nosotros queremos dejar un precedente y ese es interpelar o hacerle juicio político al jefe del Estado Mayor Conjunto, porque lo que sucedió el 9 de marzo no puede volverse a repetir de cara a las generales. El alcalde capitalino Jorge Aldana les financió toda la campaña el día de las elecciones con carpas, alimentación y afiches a movimientos de Libre, a cambio de las credenciales y así favorecer al M28, denunció el diputado de Libertad y Refundación, Libre, Jari Herrera. Del Estado para hacer campañas políticas directas, para favorecer a algunos candidatos, pues yo creo que se tiene que investigar porque eso produce una competencia desigual con los otros candidatos y hay que ver en qué condiciones se manejaron estos recursos, porque como yo decía a uno de sus colegas, nosotros en campañas pasadas competíamos en igualdad de condiciones, con el único que no podíamos competir, decíamos nosotros en aquel entonces, era con el ex compañero Jorge Cali, que hacía uso de unas cantidades enormes de dinero para la campaña. De hecho, uno decía, con Jorge no vamos a competir, pero con el resto de compañeros competíamos de tú a tú. Se daban algunas denuncias de inflación de votos, pero parece que en este proceso se nos olvidó que estábamos en el gobierno y habían corrientes que tenían mayores accesos a los recursos del Estado, y me imagino que por ahí va la denuncia del FRP. No, yo creo que más que todo ellos porque tienen ministros que pertenecen al 28, tienen directores, la misma alcaldía les financió a ellos toda su campaña acá, o mejor dicho, el alcalde les financió la campaña aquí dentro de la capital en el día de las elecciones, les entregó carpas, les entregó afiches, les pagó la alimentación. A nosotros como por no nos dieron nada porque dijeron que no quisimos entregar las credenciales, entonces nosotros tuvimos que gestionarnos nuestros propios. El extitular de la Secretaría de Transparencia, Edmundo Orellana, señaló que miles de millones y meses de organización resultaron en el caos del 9 de marzo y los responsables políticos, titulares del CNE y cúpula de Fuerzas Armadas no asumen las consecuencias, culpándose entre sí. ¿Les confiaría usted las elecciones generales? El coordinador general de la FRP, Juan Barahona, denunció que antes de las elecciones primarias sucedieron muchas acciones y que indujeron a la base a votar en contra, como la circulación en los 18 departamentos de toneladas de provisiones y canastas de instituciones del Estado, entre ellas Sedesol, que fue la que más aportó. Con la Constitución delante de mí, con la ley respetando íntegramente cada una de las disposiciones en el momento en el que cambien las normas en la Constitución, manda 6 meses antes la elección general tendrá lugar el domingo 30 de noviembre. Mi renuncia debe de estar presentada la última semana del mes de mayo, puntualizó la candidata presidencial del Partido Liberal, Rixi Moncada. La titular de la Secretaría de Defensa y candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación,
Rixi Moncada llama a la vigilancia ciudadana tras advertencias sobre fallos del ente electoral. Si el ente electoral falla, automáticamente se va a producir una falla en la operatividad de las Fuerzas Armadas, porque su papel no está aislado de la misión del Consejo Nacional Electoral. Entonces están como una especie de suerte conjunta ahí. Si uno falla, el resto va a fallar. Entonces, ¿cuál es el llamado a la población? A mantenernos vigilantes. Yo creo que el ejemplo del domingo 9 hay que tomarlo. El pueblo se mantuvo y además reclamó su derecho de ejercer el sufragio en cada una de sus urnas. Y bueno, y esperamos todos que haya crecimiento de la institucionalidad. No queremos instituciones fracasadas, queremos instituciones fuertes y hay que apostarle a ello. Rixi Moncada declaró que hay más de 430,000 votos a nuestro favor. Las urnas han hablado y por supuesto nos toca seguir construyendo procesos y la unidad partidaria alrededor de nuestra propuesta. Me siento satisfecha porque el pueblo ha dado una respuesta en las urnas. El pueblo ha hablado y su voto me favorece, y tengan la seguridad que a partir de este momento, en construcción de la unidad partidaria, unidad no alrededor de personas ni alrededor de reclamos, sino unidad alrededor de objetivos y alrededor de un programa con metas, con propuesta de resultados que se va a presentar de mi parte a la población hondureña para que sea la población quien en libertad tenga la posibilidad de elegir el domingo 30 de noviembre quién va a conducir los destinos del país. Creo que nos toca a todos, garantizar la limpieza, la transparencia, el cuidado de ese cristal que está constituido por las elecciones generales del domingo 30 de noviembre. Ahí estará su servidora representando al pueblo hondureño, compitiendo en esa ruta, en esa carrera, dentro del marco democrático, de forma pacífica, tratando de construir y sobre todo diciéndole a la población con franqueza hacia dónde nosotros deseamos, esperamos y creemos que debe conducirse el país. Yo creo que el pueblo hondureño, la juventud, los distintos sectores sociales van a ir poco a poco siendo parte de la propuesta, y también estoy segura que el pueblo hondureño me va a favorecer. Nadie que estuvo involucrado en el proceso de organización de las elecciones internas del domingo 9 de marzo debe de ser partícipe del proceso del 30 de noviembre porque le fallaron a Honduras, porque puede traer graves consecuencias, aseveró el ex precandidato presidencial por el Partido Liberal, Luis Zelaya. El precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, declaró que por primera vez tengo quien me defienda los votos y los resultados lo demuestran. Sigo siendo un triunfador. Partido Unificación Democrática, UD, pasa a la historia, confirma el TJE. El Tribunal de Justicia Electoral, TJE, cancela la inscripción del Partido Unificación Democrática, UD, por no satisfacer los fines que justifican la existencia de los partidos políticos en Honduras. Crisis a lo interno de los movimientos de Libre podría debilitar al partido de cara a los próximos comicios electorales. Eugenio Sosa, director del INE. Que después de un proceso electoral, hasta cierto punto es normal y que deben de resolverla, porque si usted lo ve a nivel de presidencial, a nivel de alcaldía, incluso no hay ningún problema. El problema tiene que ver con la complejidad, con la competencia mucho más abierta adentro de esta papeleta de diputaciones. Yo no sé si la mayoría de gente sabe, pero la forma en que se eligen las diputaciones en primarias es diferente a cómo se nombran las diputaciones en las generales. Yo creo que ahí debería haber una reforma de compatibilidad y yo creo que debería haber cierta revisión de cómo funciona la papeleta electoral para diputación. Miembros del Partido Libertad y Refundación continúan denunciando compras de votos en elecciones. Bartolo Fuentes, diputado. Hay compañeros que sus familiares les dijeron, no, es que vos nunca me has traído nada y vos venís ahora aquí, querés que te dé el voto y esto me dieron 1,000 pesos, o dieron láminas de zinc, o dieron cemento, o dieron otras cosas.
¿verdad? Eso también es compra, no solamente es el dinero en efectivo. Entonces, las evidencias están, pero esto no lo vamos a dirimir en el Consejo Nacional Electoral, porque las papeletas ahí entraron. Ni es la Unidad de Política Limpia, que no tiene ninguna capacidad. El Ministerio Público tampoco tiene capacidad de hacer esta investigación. Sin embargo, vamos a presentar las denuncias correspondientes. En realidad, donde se debe analizar esto y hacer las correcciones correspondientes es en el mismo seno del Partido Libertad y Refundación. Su conducción política tiene que ver esto. Están haciéndole daño al partido, porque en el futuro ya no va a ser el que tenga el mejor perfil el que va a salir electo, sino que va a ser el que tenga más capacidad de compra de votos. David Chávez anuncia entrega del comité a Nasri Asfura y denuncia desfalcos salariales. Mediante declaraciones en sus redes sociales, David Chávez Madison informó que está listo para entregar el comité a Nasri Juan Asfura Sablag como nuevo presidente, asegurando que el proceso se realizará de manera transparente. Además, mencionó que este cambio podría incentivar a Asfura a asumir un rol opositor más activo. Chávez también anunció que presentarán un informe detallado sobre desfalcos salariales que involucran a aspirantes a diputados, alcaldes y asistentes. Según sus declaraciones, estos actos de corrupción han afectado a la institución durante años, por lo que considera necesario exponerlos ante las bases. Aseguró que no existe ninguna intención de retrasar la convención, sino de garantizar que la verdad salga a la luz. Enfatizó que la presentación del informe es parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la organización. Finalmente, hizo un llamado a las bases para que se mantengan atentas y vigilantes durante el proceso de transición. Recalcó que la transparencia y la honestidad deben prevalecer para fortalecer la institucionalidad y evitar que la corrupción continúe afectando el partido. Jorge Calix respalda a Cosette López y responsabiliza al gobierno por el peor proceso electoral en Honduras. El diputado Jorge Calix salió en defensa de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Cosette López, en medio de la polémica que rodea las recientes elecciones primarias en Honduras. A través de su cuenta en la red social X, Calix expresó su respaldo a López y señaló que ella no es responsable del caos electoral ocurrido el pasado 9 de marzo. Sin duda alguna, y habiendo pasado más de una semana del peor proceso electoral en la historia de Honduras, Cosette López ha demostrado que no es responsable de ese desastre y ha señalado con valentía a los culpables, desmarcándose del asqueroso fraude montado por el gobierno para beneficio propio. Escribió el legislador en su publicación.